Comencemos con la clase, sí, sigamos con la clase. Nos habíamos quedado la clase pasada. Buenas noches con todos. Vamos a ver sobre los motores recíprocos en este caso, ¿sí? Tenemos los motores recíprocos, tenemos motores de tipo recíprocos más comunes, perdón, utilizados en aviación como los siguientes, sí, como en línea, cilindros horizontales opuestos, en B, en H, y en estrella. ¿Sí? Estos tipos de motores tenemos eh, en la actualidad, ¿sí? Algunos vehículos. Los más comunes, horizontales en línea y en B, ¿sí? Los que más vemos. Ya en estrella son para aviones y trenes, situaciones así. Sí, barcos. Motores de combustión interna, tenemos motores recíprocos como los motores en línea. ¿Quién nos ayuda con la lectura de los motores en línea? ¿Qué es lo que nos dice? Generalmente posee un número par de cilindros. Sin embargo, hay motores con número impar de cilindros. Pueden tener entre 4 y 6 cilindros en posición recta o invertida. Puede ser enfriado por aire o por líquido. Por lo general no tiene más de 6 cilindros por la dificultad de refrigerar los cilindros más interiores. Ya. En este caso, un ejemplo de un motor en línea, señores. ¿Cuál sería? De los que conocemos. Motor- Un Aveo, ingeniero. Un Corsa, un Aveo, una camioneta. Casi la mayoría son La mayoría son en línea, son diagonal o son transversales, pero son en línea, ¿no? Un motor en B, de los que conocemos, de los que hay. los deportivos. 150. Una Land Cruiser, camioneta 4x4. Esos son motores. Una Land Cruiser, La D-Max V6 a gasolina. una V6 a gasolina de Dimax, muy bien. ¿Algún otro? Los que son Sí, entonces identificamos, sí, los en línea. Podemos decir que son los que están el cilindro atrás del otro, sí, ya sea transversal o sea en diagonal, sí, de frente. Tenemos aquí motores recíprocos, eh, motores de cilindros horizontales y opuestos. Como les dije, motores de aviones, ¿sí? No sé si ustedes han visto, hay algunos vehículos que traen este motor. Creo que son ya vehículos ya de alta gama, este tipo de motores, ¿sí? ¿Qué es lo que nos dice los horizontales y opuestos? Ayúdenos con la lectura, algún compañero. Yo, ingeniero. Ya. Motores de cilindros horizontales y opuestos. Son los más difundidos en la gama de aviones de baja potencia. Consiste en 4 o más cilindros opuestos situados en el plano horizontal o vertical. Los, los pistones se encuentran interconectados por un solo cigüeñal. Permite disminuir la longitud del motor. Forma una unidad compacta y produce menor vibración. Por su forma, son ideales para ser instalados a las alas del... Tenemos aquí a las alas de un avión. Sí, en este caso trabajan en este sentido. Aquí tenemos una imagen mejor detallada, sí. Están totalmente horizontales los pistones en este caso, sí. Los cilindros, las bielas, todo. ¿Sí? Tenemos los motores recíprocos, motores en B, como ya vimos. Ayúdanos con la lectura, por favor. ¿Qué es lo que nos dice motores en B? Yo, ingeniero. Motores en B. Los cilindros tienen un arreglo de dos bancos con una abertura de generalmente 60 grados. Estos dos bancos de cilindros en línea adoptan la forma de una V.
La mayoría de este tipo de motores poseen 12 cilindros, mismos que pueden ser enfriados por aire o por líquido. Reducen la longitud del motor y del cigüeñal, pero complican su arquitectura. Muchas gracias. ¿A qué se referencia que se enfrían por aire y por líquido? ¿Cuáles se enfrían por aire y cuáles se enfriarían por líquido? ¿Cómo es eso, señor? Las motos, por O ejemplo, la mayoría las se motos se por ahí. enfrían por aire. Ah, las motos, por lo general, las de, eh, ¿cómo se debe decir? De una gama media, podríamos decir. Ya una gama alta o más cilindraje, más potencia, ya yo he visto que es, la verdad, tiene radiador y toda la situación, ¿sí? Las motos, qué más se enfría por aire? ¿Qué otro aparato que tenga motor se enfría por aire? Que no sea un vehículo. Los que muelen, esos que muelen ahorita es caña, motores a gasolina también son. Ya, si es que es así la forma del motor, del cabezote en este caso, sí, de la tapa, sí, se enfrían por aire. Por lo general son así, este tipo de paneles. Sí, motosierras, no sé, guadañas, ¿qué más puede ser? Las motos, los motores creo que de las refris, no sé, no. Motores así también tienen, que tengan este tipo de estilo, se enfrían por ahí. Y a los Los cerrados, de compresor también. ya un compresor, sí, un motor del compresor, sí, se enfrían por aire, no tienen un líquido específico que les permita enfriar. Ya. Tenemos los motores recíprocos, motores en H, como pueden ver. Dice que el motor en H se puede considerar que está formado por dos motores, con los cilindros opuestos, moviendo cada uno un cigüeñal y transmitiéndose el movimiento de ambos cigüeñales a un eje de salida común. ¿Sí? Vamos aquí, podemos decir un cigüeñal, otro cigüeñal, y los dos transmiten ese movimiento por este eje, ¿sí? Común. Tenemos motores recíprocos, motores en estrella. Tenemos motores en estrella que se consiste en una o varias filas de cilindros en forma circular o de estrella. Como ustedes pueden ver, ¿sí? Va a girar en este sentido el motor y va a hacer que suba o baje los pistones. Este motor, antes de continuar, ¿dónde lo vemos? En el vehículo unos vehículos tienen este estilo de motor. ¿Dónde lo vemos? Tal vez un escarabajo. En un Volkswagen Escarabajo. No creo que ellos son, no, no es así, creo que no sé, la verdad, ahí sí me coge, señor Maya. No, nunca he visto, la verdad, así, pero no creo que son así, o sí son, no sé. Yo lo que he visto que tienen dos pistones hacia arriba y dos hacia abajo. Entonces sí, entonces sí es de este tipo. Los motores de aire acondicionado también son de esta forma. Sí, no sé si han visto, han tenido la oportunidad de abrir, de curiosar los motores de compresión, de aire acondicionado, sí. Las filas de cilindros en estrellas son siempre del número impar, ¿sí? ¿Sí? Por lo general son 5. Como vemos tenemos un 6 cilindros, 4 cilindros, 3 cilindros, en el caso de los Suzukis, pero en este caso de las estrellas por lo general son impar, 5 cilindros. Algunos motores de estrellas tienen 2 o 3 filas compuestas de 7 o incluso 9 pistones cada uno. Todos los pistones van unidos a un solo cigüeñal central. La potencia de salida de estos motores varía desde 100 hasta las 3800 HP. ¿Sí? Este tipo de motores, también creo que, eh, como lo dijo el compañero, en los escarabajos se ve este tipo de situación.
tenemos que los motores en estrellas para números mayores, habitualmente 14 y 18 cilindros, estos se dispusieron en 2 filas, en doble estrella. Al aumentar aún más los requisitos de potencia, se aumenta el número de estrellas. Un ejemplo típico es el motor que motorizó al Supercom Stellation, dice, o el que motorizaba a una curiosa versión de Corsair, el F2G, montable en PIW R460-4, motor radial, refrigerado por aire, con 300 HP dispuestos al despegue. Tenían 4 filas de 7 cilindros cada una para un total de 28 cilindros, lo que le valió el sobrenombre de Corcon Mazorca. ¿Sí? Es un avión antiguo que tenía esta designación de estrellas, ¿sí? Este motor de estrellas. 28 cilindros, como pueden ver. ¿Sí? Tenía 28 cilindros en este caso. Tenemos los componentes de un motor de combustión interna, que vienen a ser los componentes básicos de un motor, recíprocos. Ya son muy similares a los motores de un automóvil. Estos son bloque, cilindros, pistones, biela, cigüeñal, válvulas, mecanismos de operación de válvulas. ¿Sí? Lo que vemos normalmente. Y los componentes de un motor de combustión interna vienen a ser, aquí tenemos una imagen, tenemos un motor ya desarmado, como ustedes ven. Tenemos por partes, si ven, está aquí las bielas, aquí está el pistón y los cilindros vienen en cada biela conectados, en este caso. ¿Sí? Lo demás todo, sí. Tenemos las transmisiones y lo que lleva. Aquí de la misma manera, ¿sí? Tenemos un árbol de levas, un cigüeñal, una biela, sería aquí en este caso los cabezotes, ¿sí? Y luego vendría dentro de esto, ¿sí? Un tapaválvulas, tipo tapaválvulas, porque va dentro del árbol de levas, y aquí viene ya los cilindros, ¿sí? Individualmente. Entonces tenemos los componentes de un motor de combustión interna, como ya lo vimos, ¿sí? Tenemos aquí una cabeza, un pistón, perdón, en este caso sería nuestro cabezote. Tenemos las válvulas de admisión o de escape, un pistón, una biela, ¿sí? Y un cigüeñal, en este caso. Lo principal o lo esencial que debería tener el motor para que pueda funcionar. Los componentes de un motor de combustión interna, que es lo que nos dice el bloque. ¿Algún compañero que nos ayude con la lectura? Es Es la la parte, parte mayor del motor. Ayúdenos, por favor. es la parte mayor del motor. Está hecha de una fundición de aleaciones de aluminio. En él se contiene todos los cilindros y mecanismos de biela y manivela. Debe ser lo suficientemente fuerte como para prevenir cualquier tipo de desviación que pueda afectar al libre movimiento de los pistones en su interior, así como debe soportar las altas temperaturas y presiones generadas por las cámaras de combustión. Muchas gracias. Aquí tenemos algunos bloques, ¿sí? Tenemos algunos bloques, distintamente de la forma o el material. Ya tenemos el material, ¿sí? Tenemos las diferentes formas que existen en este caso. Los bloques del motor. Los componentes de un motor de combustión interna, también tenemos dentro de eso, tenemos el cilindro. ¿Qué es lo que nos dice el cilindro, señores?
es la cámara interna del motor, Perdón. donde se desarrolla la compresión, combustión y expansión de los gases. Para diseñar los cilindros, se deben cumplir con los siguientes parámetros. Debe ser lo suficientemente fuerte para resistir las presiones internas generadas durante el funcionamiento del motor. Debe estar hecho de un material apropiado para mantener ligero el peso del motor. Debe ser construida de un material con buenas propiedades de transferencia de calor para tener un eficiente enfriamiento. Debe ser relativamente fácil y económica en cuanto a su construcción, inspección y mantenimiento. Su superficie interna o camisa debe cumplir con dos requisitos básicos indispensables que son excelente acabado superficial pulido. No veo más, ingeniero. ¿Puede ser un poquito? Se ha corrido la diapositiva. Tenemos dentro de los cilindros, por lo general, la parte externa del cilindro se lo fabrica de fundición, de acero o de aluminio, mientras que la parte interior o camisa se lo hace de otro tipo de aleación. Todo el cilindro posee aletas de refrigeración. El cilindro se subdivide en dos partes: el cuerpo, la culata o la cabeza, ¿sí? Entonces tenemos aquí un poco más detallado, tenemos la biela, el émbolo, ¿sí? El cilindro, la culata, dice aquí el escape, las bujías y la admisión, válvula de escape, válvula de admisión. Dice que el cuerpo del cilindro es el sitio por donde recorre el pistón. Su superficie externa se confecciona de una aleación de acero. ¿Sí? Esta parte viene a ser lo que dice que es el cuerpo, donde recorre nuestro pistón. El interior o camisa del cilindro está confeccionado de una superficie de acero de cromo níquel. La parte exterior del cilindro cuenta con una serie de aletas concéntricas que sirven para refrigerar al cilindro. Como pudimos ver, este tipo de formas, este tipo de aletas concéntricas, como dice aquí, ayudan a enfriar el cilindro, ¿sí? Que se enfríe. Y aquí tenemos altas presiones, mezclas de aire con combustible y una explosión cada vez. Entonces, la temperatura va a aumentar drásticamente. La culata o la cabeza, que nos ayuda con la lectura. Leo, ingeniero. Ya. Ya nomás. Culata o cabeza. Es la zona con mayor cantidad de aletas de refrigeración, con el fin de aumentar la transmisión de calor al máximo y mejorar la refrigeración. En este sector se encuentran la mayor cantidad de alojamientos para los diversos accesorios del cilindro, como son las bujías y válvulas, admisión y escape. En la culata también se encuentran los asientos de válvulas. Los asientos de válvulas proporcionan un sellamiento hermético al cilindro. Son anillos circulares de un material muy resistente que protegen a la culata del constante golpeteo de las válvulas al abrirse y cerrarse sincrónicamente. Es lo que es el cabezote en este caso, si culata o cabeza. La culata interior de la culata de la cámara de combustión del cilindro, su volumen está dado de un lado por el techo de la culata y por otro del pistón que cierra la cámara, ¿sí? Donde estamos, la forma geométrica ideal de la cámara de combustión semiesférica, ¿sí? Porque permite una mejor difusión de la de la llama que provoca la combustión. ¿Sí? En este caso, en esta parte, lo que nos dice, sí, tiene que ser un poco semiesférica.
para que se propague mejor la explosión en este caso. La numeración de los cilindros. Todos los cilindros se identifican con un número tanto para operar como para mantenimiento. ¿Sí? Por esto es necesario establecer un sistema de referencias para no caer en ambigüedades al ubicar a los cilindros. Para dar efecto se considera siempre a la hélice como el final del recorrido y el observador se sitúa en la parte posterior de la aeronave, viendo de atrás hacia adelante. Aquí, señores, ¿cómo sabemos cuál es el primer cilindro? ¿Cuál es el primer pistón dentro de los vehículos? ¿Cómo saberlo? Ingeniero, por su numeración. Ya, pero usted cómo sabe cuál es el 1, cuál es el 1 y cuál es el 4. ¿Cómo sabe cuál es el 1, cuál es el 4? Porque en la hélice del motor hay unos puntos en los cuales ayudan para la ubicación del cigüeñal. Ya, está bien, sí, para reparar ya vienen marcadas hasta las bielas, cuál es 1, cuál es 2, A cuál es partir 3. del lado contrario de la salida de potencia del vehículo, usted puede medir en un auto cuál es el primer cilindro, que es el más alejado respectivo del volante de inercia. Ya, muy bien, es una buena idea esa, sí. Sí, está el vehículo ahí al frente y le pregunto cuál es el motor, primer cilindro. El señor Vicente Quesada me dice que él va a ver y va a ver cuál está más alejado del volante de inercia. En el caso de su Suzuki, señor Quesada, ¿cuál sería el primer cilindro? Viéndolo de frente, ¿derecha o izquierda? Sería del lado derecho, si es que estoy yo frente al vehículo. No sería el izquierdo porque está el derecho, creo que está la caja y todo eso, ahí va el volante de inercia, entonces sería acá el izquierdo. ¿No es así? Dependiendo del frente que se ponga. Así de frente, como de frente al capó, de frente al capó. Ya, entonces ahí sí creo que sería el lado izquierdo. Ya. El mismo ejemplo en otro vehículo. A ver, vamos con lo que es una Toyota, una Hilux que nombraron en antes. ¿Dónde quedaría el cilindro número 1? Quedaría al frente, al lado donde va el radiador, por ejemplo. Al frente, exactamente. Como es transmisión, va a estar en la parte Sí, de es en atrás. línea, sí. Por lo general está muy bien lo que dice el señor Quesada. Me parece muy buena su aporte en este caso, pero también podemos decir dónde está la bomba de agua, ¿sí? Donde está, está más cerca la bomba de agua a la distribución, se puede decir. Empezamos con el cilindro número 1, ¿sí? Y de lo que estamos hablando, cada pieza de la reparación de un motor ya viene señalado, vienen los símbolos, vienen flechas, vienen en números, ¿qué más? Vienen algunas situaciones más para nosotros proceder a armar adecuadamente. No sé si les dieron en motores lo que es la puesta de los anillos. En este caso de los también rascadores o ¿cómo se llama? ¿Cómo les llaman? Sí, Rines. Los rines, ya. Los rines, no sé si les enseñaron la puesta de los rines, ¿cómo van los rines? El de compresión, el de aceite, ¿qué más viene? Les enseñaron Fuego, todo eso. compresión y aceite. De de fuego. fuego. De fuego, exactamente, compresión, de fuego, de compresión y de aceite. Aceite. Los rascadores, que se les dice. Ya, entonces ustedes de ley les dieron el orden, cómo se pone el pistón, a qué ángulo, el uno del otro, situaciones así, ¿no? Todo eso Sí, están claros, ¿no? sí. Ya, ahora mi pregunta Sí, es, ingeniero.
¿por qué lo hacemos en ese sentido? ¿Por qué lo ponemos en ángulos? ¿Por qué ponemos el primer ring en un ángulo, el segundo al otro ángulo, el tercero en otro ángulo y el cuarto y así? ¿Por qué lo hacemos de esa manera? Para evitar fugas de compresión en la cámara de combustión y pasos de aceite. Evitar que se junten, ¿no? Las uniones, evitar que estén en una sola fila, ¿verdad? Sí. Esa es la idea. Sí. Sí, sigue. Entonces yo podría poner de cualquier forma todos los rines con tal de que no no se junten. No sé si en algún momento ustedes saben o tienen la idea de que los rines se mueven. No sé qué opinan de eso. Algunos mecánicos dicen que sí se mueven, otros dicen que no se mueven. No sé qué Sí se opinan mueven. ustedes. Sí se mueven y Explíquenos, señor Vega, cómo sabe o por qué nos dice. porque en las prácticas preprofesionales que hicimos, ahí donde Zorrito, él nos explicó cómo se ponían los anillos y al momento que los estaba ingresando en el cilindro, se le movían. Bueno, eso ya es un poco Lo que pasa es que al momento que se o sea, de ingresa el moverse, o pistón sea, de moverse se van a mover a lo que usted los ponga. O sea, si los pone con cuidado, se le van a correr y hasta puede Se hasta pone rayar con la la camisa. camisa. Hasta se puede rayar la Claro. camisa, tal vez. Mi pregunta, les explico un poco la pregunta, iba más enfocada cuando ya está armado el vehículo. Ejemplo, yo tengo mi pistón, este es mi pistón. Yo puse en este lado el de fuego, el de aceite, el de compresión y acá el otro de aceite y por aquí la de esa espiral. Ustedes arman, prenden el vehículo comienza a funcionar y mi pregunta era si es que este se mueve. Ya cuando está funcionando, en un caso que les toque vuelta a sacar, ustedes sacan con todo el cuidado, Con el tiempo sí se mueve. van a estar movidos, esa era mi pregunta. O sea, al poner... Sí se mueven por la fricción, porque la fricción, hay veces en las que el motor está consumiendo aceite, pero no es necesario de una reparación, sino de que es raro una coincidencia de que todos los anillos se queden con la misma abertura en la misma dirección y ahí comienza a consumir aceite. Y no es necesaria una reparación, sino solo de trabar los rines. Señor Montes de Oca, si es que decimos que los rines se mueven, seguimos con el motor trabajando, en algún momento se van a mover y va a pasar este problema. Si es que es así. Sí, se van a mover los rines. Entonces va a pasar el problema, va en algún momento a parar lo que es el consumo de aceite, porque se van a mover. En algún momento ya no van a, o se irán moviendo todos iguales al fin y al cabo. No se moverá el uno por un lado, el otro se quedará ahí, el otro y... No, según Vamos lo a que he verlo. podido leer, se mueven, o sea, no se mueven todos iguales porque el punto de dilatación de cada uno es diferente. Entonces, al momento de expandirse, los anillos de los rines del aceite se van a mover más lentos que los de compresión y el de fuego, por lo que tardan más en dilatarse. Y eso es, siempre se van a mover, pero es muy raro que coincidan todos los rines en la misma dirección. Ya, entonces todos estamos de acuerdo que los rines se mueven. Alguien del grupo que esté en desacuerdo, ya puestos, ya trabajando. Los hemos puesto en el ángulo que nos indique el fabricante, los hemos puesto. Y consideramos que cuando está trabajando tienen un movimiento. Todos estamos de acuerdo con eso. ¿O no? ¿O alguien no está de acuerdo con eso? Todos, entonces. Todos estamos de acuerdo. Entonces, mi pregunta, aparte de esta, va mi pregunta. ¿Qué pasaría si yo pongo, como sea, los rines? No pongo el primero a 45, el otro a 60, el otro a así. No voy poniendo en los ángulos que nos dice el fabricante. Si acordamos y sabemos que se van a mover, no provocaría, no sé. ¿Ustedes qué dicen? ¿Tendría algún sentido ponerlos
como nos pide el fabricante. Ya nos dijo el señor Montes de Oca que él ha leído y que dice que por el material y la dilatación de los cuerpos tienen diferentes propiedades y van a tener diferentes comportamientos. El señor nos ha dicho que lo ha leído. Ahora mi pregunta es esa, ¿tendrá algún sentido poner en ese orden los rines, sabiendo que pasa todo esto? No sé, no lo hemos experimentado, pero con lo que estamos conversando. No creo que sea correcto poner de cualquier forma los rines porque algún rato por la vibración se pueden volver a poner en un solo, la ranura en el mismo sitio y puede pasar que haya fuga de compresión o a su vez que entre, bueno, ambas cosas suceden porque puede entrar el aceite, puede que comenzar a quemar el vehículo. Ya, está bien. Entonces, ¿cuál sería nuestra conclusión de esto, señores? ¿Qué concluiríamos con todo esto que conversamos acerca de los rines? ¿Por qué el orden? ¿Por qué amarlos el uno distante del otro? ¿Sí? ¿Por qué todos están distantes? ¿Por qué hacemos eso? Ya A ver, dijimos que es yo para lo que que no se... entiendo es Para evitar fugas de compresión y pérdidas de aceite. Ya, exactamente. Ya lo dijimos eso, justamente les iba a decir. Pero entonces vuelta ahí, ya, está bien, sí está bien, para evitar eso. Se los podría poner, mi idea es esta, que se los podría poner ya distintamente, el uno separado del otro. Podría ser en cualquier posición, ya que al fin y al cabo se mueven, pero siempre el uno alejado del otro, ya que van, ejemplo, si es que giran, la ranura del uno va a estar delante de la ranura del otro, ¿sí? Como que se van a estar siguiendo, siendo el caso de que pase eso. ¿Sí? Tal vez podría ser armar como sea, sí, podemos decirlo así, como sea, siempre y cuando el uno esté separado del otro. Inge, disculpe, no, los rines no se mueven. Siempre y cuando se mueven si es que están mal armados o mal instalados, pero de ahí no. ¿Por qué dice, señor Urcuango? Demuéstremelo, ¿por qué dices su afirmación? ¿Por qué cree que no se muevan? ¿Cómo sabe? Mejor dicho. ¿O por qué dice eso? Dije porque, o sea, en el propio eje de ellos sí se van a desplazar, pero de ahí moverse a más de ahí ya no, pero de ahí en su propio eje sí. No le entiendo eso, ella Lo me que dice, confundió. creo, el compañero, es que dice que no se van a bajar abajo por la biel. Es que no se menean a otro, giran al contorno más o menos, dice. Estamos hablando que giran, o sea, pues, que giran. Y Él en piensa que caso Claro, se de es que que, mueven él, de que arriba él se en abajo, caso puede de que mover a otros lados. que se mueven de arriba abajo. no, eso no pasa, o si es que pasa es porque ya el vehículo estaba demasiadamente, Dan la vuelta por el volante de demasiado, inercia. demasiado holgura, no sé, alguna cosa así para que tal vez pase eso, pero no, eso no pasa piensa, eso, creo. no pasa eso. O sea, la Lo que pasa pregunta, que creo que quiere dar a entender al Surcuango es que el ring gira el contorno del pistón, o sea, gira el contorno del pistón, o sea, no tiene por qué moverse ni para arriba ni para abajo, ni saltarse el ring de fuego al de no, conducción, eso no eso no va estábamos a suceder preguntando, nunca. claro, eso no estábamos preguntando. Si tal vez entendieron eso, eso no era la pregunta, era el ring entra dentro del pistón, dentro de una ranura y se queda. Lo que yo decía es si se mueve alrededor, o sea, si es que yo lo puse, como les expliqué, la ranura aquí en este punto, le hago 100 kilómetros, saco, desarmo y lo encuentro más hacia la derecha o más hacia la izquierda. Esa era la pregunta. Ustedes me dicen que uno sí, otros dicen que no. Entonces, por eso les pregunto. Sí, no, ¿por qué? Como ya Entonces quedamos de ya, conclusión, creo que sí se mueve. Sí, se mueven, pero al Sí contorno. se mueve.
Sí, sí, en eso, la cámara. alrededor de la cámara, eso les digo, esa es la Sí, pregunta. eso sí, No ese que sí se el me... 1 se baje al 2, el 2 al 3, o se No, no, vayan, eso nunca puede No. suceder. o se vayan Te cholla ya. o se vayan al cárter. Eso no era la pregunta, no era la pregunta esa. No sé si me entendieron eso. Sí, al contorno, alrededor, eso les dije, alrededor, bueno. Sí, entonces quedamos que sí se mueve. Sí, la diferencia sería de ponerlos el uno distante del otro, todos. ¿Ok? ¿Cómo saberlo? Pues les pregunto, no sé, lo que nos dijo el señor Montes de Oca, él dice que ha leído por lo que se dilata los cuerpos y todo eso. Para mí, la verdad, me parece una buena conclusión, sí, una buena referencia, por la forma de la teoría que nos dice de los cuerpos, ¿sí? Entonces, que lo que tenemos componentes de un motor de combustión interna, de la misma forma para la numeración de cilindros del motor radiales, se tomará en cuenta el sentido horario viendo el motor desde su parte posterior, ¿sí? Ese será el sentido de rotación. Tenemos el motor lineales, se adapta de una numeración de atrás hacia adelante y de derecha hacia izquierda. Perdón, para motores radiales, toma la numeración de atrás hacia adelante en sentido horario. Y en caso de ser motores con varias filas de cilindros, se numera alternadamente. En la primera fila se inicia con el 1, en la segunda fila se inicia con el 2, se regresa a la primera con el 3, como pueden ver aquí en la imagen, ¿sí? 1, 2, 3, sí. Se pasa a la segunda con el 4 y sucesivamente. Nótese que los cilindros impares se quedan en la primera fila, mientras que los impares se van a la fila de atrás. ¿Sí? Entonces tenemos pares, impares. Entonces aquí, señores, órdenes de encendido. ¿Cómo es el orden de encendido de un motor 3 cilindros? Ya dijimos la clase pasada. ¿Cómo te dije? ¿Cómo es el orden de encendido de un motor 3 cilindros? En este vemos que aquí va la hélice y toda la situación. La parte posterior dice que es 1, 2, 3, 4, 5, 2. Entonces, Uno con 2, en este caso, 3 con 4 y 5 con 6. nuestro distribuidor va a dar chispa en el 1, luego en el 2, luego en el 3, luego en el 4 y así sucesivamente. Ahora les pregunto cómo es el orden de encendido de un motor 3 cilindros. Es 1, 3, 2. 2. 1, 3, 2. De un 4 cilindros, 1, 4, 3, 2. 1, 3, 4, 2. 4, 2. 1, 3, 4, 1, 2. 3, 4, 2. De un 6 cilindros, 1, 5, 3, 4, 6, 2. Puede ser una en 6 cilindros. ¿Cómo es? 1, 3, 5, 4, 2, 6. 1, 3, 5, 4, 2, 6. ¿Ya? Una manera. De un 6 cilindros en B, señor Vega, ahí. Consulten nomás, véanle en internet. Si tienen cómo, véanle y díganme. 6 cilindros en B. ¿Cómo es el orden de encendido? Es 1, 5, 3, 6, 2, 4. Ya. Muchas gracias. Sí, entonces así tenemos los órdenes de encendido de diferentes vehículos, de diferentes motores, en este caso. Estamos hablando de vehículos, en este caso. Aquí como tenemos ya 12, 16, perdón, cilindros, tenemos hasta 9 cilindros. El orden de encendido va a variar diferentemente. Perdón. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta aquí?
tenemos los pistones, ¿sí? Lo que estábamos conversando. El pistón tiene un movimiento alternativo lineal dentro del cilindro. Alternativo lineal, ¿sí? Está fabricado de una lesión de aluminio de lata resistente a resistencia mecánica. Su movimiento se da como resultado de la expansión violenta de los gases dentro de la cámara de combustión, ¿sí? Sus partes principales son cabeza, falda, estoy aquí, bulón y el segmento, por de aquí. Aquí tenemos, esta imagen se ha puesto aquí. Disculpen, se ha corrido la imagen. Sí, se ha corrido la imagen. Tenemos en la parte de aquí, como pueden ver, la cabeza, sí, esta cabeza, como la vemos aquí, ¿de qué motor podría ser? ¿O de qué motor sería? Motor en B. Según la cabeza del Motor a diésel. motor a diésel, ¿por qué? Por la forma del pistón, ¿sí? Por la forma del pistón. Para concentrar la fuerza. Por la Cámara. forma del pistón, ¿sí? Ya. Cámara igual. Porque no tiene Sí. bujía. Si ven que está aquí todo esto recto, no hay más cámara, aquí tal vez un huequito pequeñito así, que ves parte de esta cámara. Pero está bien, sí, es un motor a diésel, muy bien. Entonces, los componentes del motor de combustión interna, dice que la falda es la parte lateral del pistón, es una superficie, se encuentran varias ranuras para alojar los anillos metálicos de estanqueidad, segmentos rines. Por lo general estos salen golpeados, salen rayados en una parte. No sé si han visto los pistones, en alguna parte salen aquí, en las faldas salen rayados. Golpean en esa parte. El bulón es un pasador cilíndrico de acero cementado de gran rigidez y dureza. Conecta al pistón con la biela. En este extremo de la biela se recibe el movimiento alternativo al pistón. ¿Sí? Que lo que hace subir y eso hace que gire un poco para poder bajar. Eso es lo que hace nuestro bulón. Los segmentos o los rines, previenen el escape de gases de la cámara de combustión. Se clasifican de 3 grupos que son: de compresión, impiden la fuga de los gases, dan el sellado hermético a la cámara de combustión; de engrase, van situados bajo los anillos de compresión, regulan la capa de lubricación en las paredes del cilindro. Recogedor de aceite o rascadores también les dicen, ¿sí? Recoge los excesos de aceite para su recuperación del sistema. Tenemos en esta forma, ¿sí? Émbolo, dice cilindro y segmento. ¿Sí? Los de engrase, recogedores y fondo, ¿sí? El de fondo. En esta forma es lo que se ve el cilindro, los rines en este caso, ¿sí? Dentro de la cámara, ¿sí? Tienen una leve inclinación distintamente. Por eso muy importante saber ponerlos. Los rines, ¿cómo se ponen? Tienen unas letras, tienen un símbolo, tiene escrito, viene la numeración. Esa parte para arriba, ¿sí? Eso es lo que nos dice, esa parte para arriba, ¿verdad? Sí. ¿Qué pasaría si es que lo ponemos, las letras están aquí, ¿no? Y las letras nosotros lo ponemos de esta forma. No va a cumplir la función si le giramos. No va a cumplir su función, ¿sí? ¿Pero sí funciona el motor o no? Sí va a funcionar, señor Vega. Lo que pasa es que usted va a disminuir la vida útil, ¿sí? Puede que esté rayando la cámara o puede que no esté haciendo nada en este caso, ¿sí? Puede que su función no sea, puede que esté humeando,
algo puede que esté haciendo diferencia, ¿sí? Como estamos hablando del último, me imagino que entre todos los que están bien, ya rascan un poco lo que es el aceite. Me imagino que este es el último, que si ven que está diferente, al revés, como que para bajar más, como podemos decir, como para recolectar más aceite en este caso. Si usted lo pone diferentemente, me imagino que va a ir rayando lo que sube. Y a lo que baja no va a recolectar todo el aceite que ya vienen recolectando los demás, pero les va a dejar mucho aceite. ¿Sí? Aprender va a aprender. La biela es la barra articulada que une el pistón con el cigüeñal del motor. Está sometida a grandes esfuerzos por lo que está hecha de material de gran resistencia metálica. Aleación de aluminio de alta resistencia. Se divide en simple y articulado. ¿Sí? Biela simple nos dice que se utilizan en los motores lineales y opuestos, lo que nosotros vemos por lo general. Posee cojinetes de apoyo en sus extremos, cojinetes de biela y de bancada. ¿Sí? En el punto de unión con el cigüeñal se divide en dos partes y se une a través de unos de pernos. ¿Sí? Estos pernos, por lo general, todo en el motor ya vimos, les mandé a revisar el torque y todo eso, les mandé una consulta, es para que ustedes sepan todo lo que vamos a ver en clase. Les mandé lo de la revisión técnica, es porque ya vimos algunos equipos que tenemos que analizarlos y estudiarlos, para que tengan una idea, los trabajos son relacionados en algo. ¿Sí? Y los de biela circular, tenemos llamados también bieletas, son utilizados de los motores de tipo radial. Perdón. En estos motores, solo una biela maestra de cada estrella que se une con el cigüeñal. En el resto de la biela articuladas se unen a la biela maestra mediante un plato con tanto orificio pasantes como bielas articuladas haya. Las bielas articuladas se unen a la biela maestra con bulones. Perdón, aquí en esta parte, ¿sí? Es una sola biela y las demás van unidas a esto, ¿sí? Van unidas. Tenemos la biela y esta es la biela maestra. ¿Sí? Aquí está la letra, sí, biela maestra. Y aquí viene unos segmentos que va unida a la siguiente biela. Acá viene la siguiente biela y así sucesivamente. Aquí se la ve un poco mejor. ¿Sí? Es un solo segmento y van unidas las bielas a una sola biela. Claro, señor, sí. Está claro. Aquí tenemos otro ejemplo, ¿sí? Una sola biela maestra y más bielas que van a ir conectadas. En este caso sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bielas. Y este de aquí, 9 bielas, 9 cilindros. ¿Sí? Aquí tenemos otros tipos, diferentes formas, para poder determinar para los diferentes componentes y usos. Acerca del cigüeñal, transforma el movimiento oscilante de los pistones en movimientos rotativos. ¿Sí? Poseen tres partes: muñón, muñequilla y brazo. El muñón son los puntos de apoyo del cigüeñal al bloque motor. En este caso, creo que es este. A ver, son los que están rectos, ¿sí? Por lo general. Es este y este. ¿Sí? Las muñequillas son el codo donde se acopla la biela. Entonces sería en este caso esta y esta. El brazo son los tramos rectos que unen a las muñequillas con los muñones. ¿Sí? En esta parte. ¿Entendido, señores? Sí, los que van en el bloque son los que están rectos. ¿Sí? Y los muñequillas, los que van a las bielas. Los que no van en esta línea recta. Sí, no sé si les quedó claro ahí esa parte.
Sí. Aquí vendría la biela. Ahí vendría la biela. Sí. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Hasta aquí, señores. Tenemos los cigüeñales, se llaman manivelas de cigüeñal, al formado por dos brazos y una muñequilla. Así el cigüeñal puede poseer una manivela, dos manivelas, tres manivelas, etc. Los cigüeñales también poseen uno o varios contrapesos que los ayudan a mantener la inercia del movimiento. Sí, esos son los contrapesos. Esos son los contrapesos. Tenemos las válvulas. Son los mecanismos que regulan la entrada y la salida de aire a los gases de combustión en el cilindro. ¿Sí? Las válvulas poseen 2 o hasta 3 resortes concéntricos que la mantienen contra el asiento del cilindro. Se encuentran ubicadas en la cabeza del cilindro. Son fabricadas en piezas de acero muy resistente. Las válvulas se mueven por un mecanismo que se debe estar perfectamente sincronizado para que la válvula abra y cierre en el momento adecuado. ¿Sí? Todos conocemos las válvulas, ¿no? Aquí tenemos esta parte. Sí, aquí va el muelle. Dice que tiene a veces 2, 3 muelles. Y en la parte de aquí viene un seguro. Sí, viene un seguro para que no se mueva. Simplemente suba o baje independientemente de lo que esté haciendo en ese momento. Existen dos tipos de válvulas, de admisión y de escape. Las de admisión regulan la entrada de la mezcla de aire combustible hacia el cilindro. Y la de escape es la vía de expulsión de los gases quemados del cilindro. Aquí vemos las partes de la biela. ¿Sí? Las válvulas de escape están sometidas a condiciones extremas de funcionamiento, altísimas temperaturas, ambientes corrosivos, etc. Nuestras válvulas están siempre en puntos de deflexión para que se dañe, sí, bastante trabajo tienen las válvulas. ¿Cómo sabemos si una válvula funciona? O sea, si no hay fuga en nuestra válvula, no hay fuga por nuestra válvula. ¿Cómo sabemos? ¿O cómo sabemos si es que el juego de aquí es excesivo de nuestra válvula? Tiene que tener movimiento, ¿sí? Normal, movimiento normal. Si es un movimiento excesivo, ¿sí? Viéndole a la válvula de frente, no tiene que moverse en este sentido, ¿sí? En manera vertical en este caso, ¿sí? Horizontal, no debería moverse, ¿no? ¿Sí? Pero el movimiento debe ser normal, no muy excesivo. Entonces tenemos los mecanismos de oposición de operación de la válvula, el mecanismo por el cual las válvulas se abren y se cierran en el momento y con los intervalos adecuados. El motor en estrella, este mecanismo toma el nombre de plato de levas. En motores lineales o opuestos, este mecanismo se denomina árbol de levas. Tenemos los platos de levas, posee levas incorporadas en su superficie geométrica. Un rodillo sigue de su trayectoria, el mismo se eleva al encontrarse con la leva del plato. Consta de 3 componentes: el taqué, empujador y balancín. ¿Sí? El taqué nos dice que es una varilla de acero alojada dentro de un tubo
el extremo va unido al rodillo del siguiente, que sigue el movimiento del plato de levas, mientras que el otro se une al empujador. El empujador es un tubo cuyo extremo son de forma de bolas y de acero muy duro. Recibe un movimiento del taqué y lo transmiten al balancín. El balancín es un mecanismo, es el mecanismo final que transmite el movimiento a las levas o a las válvulas. Perdón, aquí tenemos una imagen de nuestras levas y nuestros balancines. ¿Sí? Levas, los balancines. Hasta aquí, señores. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Estamos viendo todo lo que es las partes del motor. Sí, estamos viendo todo lo que es las partes del motor. ¿Alguna duda, alguna pregunta? No. Los árboles de levas es un eje de acero que tiene mecanismos mecanizado en sí, las levas que transmiten a las válvulas de movimiento de apertura y de cierre. Giran a la mitad de vueltas que la del cigüeñal. ¿Cómo es? ¿Dos vueltas del cigüeñal, una del árbol de levas o al revés? ¿Cómo es? Dos del árbol de, a ver, dos del árbol de, una del árbol de levas y la otra del cigüeñal. Dos del cigüeñal, una del árbol de levas. Eso nos dice, ¿no? Aquí está. Dirección de transmisión 2-1. ¿Sí? Gracias al árbol de levas, el tensor, banda dentada, árbol intermedio, ¿sí? Engrane del cigüeñal. Tenemos los motores de combustión interna y nos dice gracias por su atención. Hasta este momento hemos terminado, señores, con todas las piezas del motor. ¿Sí? Estos son los ciclos del motor, ¿sí? Ustedes ya se lo saben. Admisión, compresión y escape. ¿Sí? Todo esto. Hoy día ustedes tienen una evaluación, ¿verdad? Señores, hoy día tenían evaluación. Sí, Inge. Ya. Ya son las 8, sí, ya son las 8. ¿Ya para el otro lunes? No, eso les quería preguntar. Si no tienen clases después de, o sea, después de las 9, no sé. Sí, Inge, tenemos servosistemas. Sistemas con el ingeniero Sí, Rodríguez. Inge. Los sistemas, entonces, ¿tendrán problema en dar en media hora, 8:30, así a 8:40? ¿O quieren darle el viernes? El viernes mejor, ingeniero. Sí, Inge, el viernes mejor. No sé qué dicen los demás, solo 2 compañeros quieren dar el viernes.